Mari Pulamien, Mari Compuche, Compu Buenui, le damos la bienvenida al noticiero Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias. Comenzamos la jornada de este miércoles 10 de julio, luego de un fin de semana largo. Tenemos mucha información, muchas novedades para compartir con ustedes el día de hoy, así que comenzamos de la siguiente manera. En una conferencia de prensa encabezada por el secretario general de la UTA local, Marcelo Lalori, se informó que este jueves participarán de una audiencia conciliatoria en el Ministerio de Trabajo y que desde las 14 llevarán adelante una retención de servicios en todas las líneas. Cabe recordar que desde la entidad a nivel nacional está previsto un paro para el viernes, luego de la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación, que interpuso una conciliación obligatoria el mes pasado. Sí, bueno, buenos días. Agradecerles a todos ustedes para que estén acá, para que por intermedio de ustedes se pueda informar a toda la comunidad, que sabemos que la noticia que damos nosotros es contraproducente para el usuario del transporte colectivo de pasajeros, pero bueno, nosotros respondemos a una masa de trabajadores, por el cual hoy están bastante preocupados porque se está generando deudas y que cada vez es más difícil cobrarlas. En estos momentos la empresa adeuda una cuota de 2.500 pesos de una suma no remunerativa que se firmó a nivel nacional, que es un ajuste de futuras paritarias, por el cual no ha cumplido con una sola, la otra falta, que son 2.500 pesos, sin tener hasta el día de hoy respuesta, a pesar de que hemos tenido toda la buena predisposición de sentarnos a ver cómo le podíamos encontrar la vuelta. Hoy hay una negativa de la empresa de decir de que no cuentan con los recursos para poder afrontar esos gastos. Se le ha sumado el primer SAC, que también para los trabajadores es importante, porque con eso el trabajador va pudiendo pagar algunas deudas que viene trayendo a raíz de todo este desfasaje que hay. Hasta el momento no hemos tenido ninguna propuesta de la empresa de cuándo se estaría pagando eso. Eso tiene fecha de vencimiento el 30 de junio. Por el momento no tenemos ninguna información. Sí nos acaban de avisar ahora de que tenemos una conciliación mañana en el Ministerio a las 10 de la mañana. Nos citaron con la empresa para ver si podemos arribar a un acuerdo y tener una respuesta del aguinaldo y la cuota esa. Por lo tanto, nosotros hemos determinado, de acuerdo a lo que teníamos hasta este momento, de tomar una medida, una retención de servicios a partir de mañana a las 14 horas y acoplarlo con la medida a nivel nacional, que es por la cuestión de la paritaria que se ha firmado en Buenos Aires con el AMBA, porque el Estado Nacional le va a dar los recursos, pero al interior del país no hay manera de que se lo den, por lo tanto, en la reunión que yo tuve de paritarias en Capital Federal, la Cámara Empresarial dice de que si no le dan los recursos no van a firmar y no van a pagar el aumento de salario, que viene a ser un 20% más unos 16.000 pesos de cuota no remunerativa, que es el ajuste de lo anterior que viene desde enero hasta la fecha. Esto se va a firmar, si se firma, es hasta el mes de agosto. En el mes de agosto se estaría sentando nuevamente nuestros dirigentes sindicales a nivel nacional para poder volver a hacer una nueva paritaria y volver a hacer los ajustes, porque sabemos que la inflación y todo el movimiento que hay hoy nos está llevando a la rastra y cada vez el trabajador va perdiendo el poder adquisitivo de los salarios. Al margen de la audiencia de mañana, ¿se va a mantener el paro dispuesto a partir de las 14? De acuerdo a lo que tengamos ahí, evaluaremos si puede ser viable y vamos a tratar de poder hacer el menos daño posible, que no es nuestra intención hacer un daño, sino un reclamo. Evaluaremos para no damnificar al usuario, ¿no?
Pero bueno, el usuario no queremos damnificarlo, pero también tenemos que cuidar el salario de nuestros trabajadores y lo que se le debe, porque si seguimos así, dentro de un mes más vamos a tener el aguinaldo, vamos a tener la cuota, vamos a tener esta nueva paritaria que tampoco se quiere firmar. ¿La retención de servicios qué alcance tiene? ¿Es la totalidad de la suspensión del servicio? La totalidad de la suspensión del servicio a partir de las 14 horas. Esto va a quedar sujeto a lo que salga de la reunión de mañana, que hace un rato nos avisaron de que hay una audiencia. Pero el paro del viernes se mantiene. El del viernes se mantiene sí o sí porque es a nivel nacional. ¿Hay posibilidades, por lo que se hablaba, de que se extienda la medida de fuerza a nivel nacional? Si no hay una respuesta a la que nosotros apuntamos a poder firmar la paritaria y igualar el salario como los que tienen en Buenos Aires, en la zona del Lamba, se va a ampliar. Nosotros vamos a estar atentos porque Buenos Aires nos va a estar informando cómo sigue la medida. Se podrá levantar el viernes a la noche, o sea, el sábado podrá haber el servicio, sábado y domingo, y el lunes se arrancaría de vuelta. No tiene fecha de finalización la medida de fuerza a nivel nacional. Más información: la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Rionegrina número 46 de Costanera se concentró en el Consejo de Educación para demandar una escuela en condiciones. En un petitorio detallaron los inconvenientes y solicitaron que los trabajos se realicen durante las vacaciones de invierno. Las razones de la movilización surgen a raíz del mal funcionamiento de la calefacción y varios problemas edilicios. Necesitamos que nos cambien los vidrios, que cambien los marcos porque están podridos, que la calefacción traten de arreglarla. Hay goteras, las puertas no tienen manija, los pasillos no tienen ventanas, son puertas, también entra frío. Así lo indicaron desde el Centro de Estudiantes de la Escuela Secundaria Rionegrina número 46, Ángel Gallardo. Bien, nos encontramos con integrantes del Centro de Estudiantes de la Escuela Secundaria Rionegrina número 46, porque se han acercado al Consejo de Educación para plantear algunas situaciones que están viviendo en esta oportunidad con la calefacción. Sí, tuvimos unos días de frío bastante complicados, la calefacción no funciona, las ventanas y vidrios están rotos, están podridos, la verdad es que no se puede estudiar en esas condiciones. Esto no viene de hace un par de días, viene de hace años directamente y no se ha podido solucionar. Nos tapan con cosas, dándonos calefacción que tira aire caliente como un aire acondicionado, y se rompieron los días porque los enchufes no andan tampoco, y no es la forma, porque se va el calor igual. Bueno, ¿hace cuánto tiempo vienen ya viviendo estos problemas de calefacción? Y nosotras empezamos el año pasado, empezamos a reclamar el año pasado sobre la calefacción y sobre otros problemas que tiene el establecimiento, pero no nos dieron mucho interés a nuestros reclamos, y este año volvimos a retomar y todos los reclamos que teníamos, y que al parecer no nos escuchan, y vinimos acá para que por lo menos nos vean o nos escuchen, porque no podemos seguir así. Bueno, esta concentración incluye una nota, ¿no?, que han elaborado. ¿Qué es lo que dice la nota? ¿Cuáles son como las principales demandas? Y las demandas son esas, que necesitamos que nos cambien los vidrios, que nos cambien los marcos, porque los marcos están podridos, que la calefacción traten de arreglarla, porque las calderas de las 4 bombas que andan 3, está todo podrido también dentro de los caños están pinchados, pierden agua, hay goteras, las puertas no tienen ni manija, tienen agujeros, los pasillos no tienen ventanas, son puertas, también entra frío, o sea, directamente son un montón de problemas que, si hacemos una lista, es bastante larga, y pusimos que necesitamos que nos arreglen estas 2 semanas de vacaciones algo de los problemas edilicios que tenemos, porque si no, no vamos a volver a clases. No, y además no somos el único colegio que tiene problemas con el edificio en sí, sino que somos muchos colegios, y no es un reclamo solamente para nosotros, sino para los demás establecimientos que se puedan unir en este reclamo. Bueno, la concentración obviamente busca que alguien de educación pueda salir o pueda hablar con ustedes y pueda comprometerse, ¿no? Por lo menos con algunos de los puntos que están solicitando.
Exactamente, necesitamos que hagan algo, no sé, que empiecen que se vea que están trabajando en los colegios, que empiecen a arreglar de algo las ventanas de a poco, aunque sean estas 2 semanas, que no va a haber ni turno noche, ni turno tarde, ni turno mañana, que van a estar todos los días para poder trabajar, aunque sea 2 horas, 3 horas, porque no son las condiciones dignas que tenemos que tener para poder estudiar. ¿Cuántos chicos más o menos van a la escuela? A la mañana van 420 chicos, a la tarde van más o menos 520 y a la noche van 300 alumnos también. O sea, no solo somos 5 chicos pidiendo que nos cambien, son un montón de chicos, son más de 1000 personas que necesitan poder estudiar bien. Bueno, ¿cómo sigue la situación? ¿Ustedes van a esperar a que Educación responda? ¿Le están incluso hasta proponiendo que se puedan solucionar o se puedan realizar estas tareas durante el receso de invierno, ¿no? ¿Esperan después de las vacaciones por lo menos encontrarse con una situación mejor? Exactamente, porque nos dijeron que iban a poder arreglarlo dentro de un mes más o menos y eso nos venían diciendo en marzo. Después, después de las vacaciones de invierno lo iban a poder hacer en septiembre, pero ya pasó el invierno, o sea que ya la pasamos con frío. Así que nada, lo que nosotros esperamos es que lo solucionen ahora, antes de que empiecen las clases de vuelta, porque el invierno la verdad es que está muy fresco para pasarlo adentro del colegio. Justamente eso, ¿no? ¿Cómo están transcurriendo los días ustedes en estos días ya de invierno, estas semanas de invierno? ¿Cómo han vivido las bajas temperaturas? Uno prácticamente no sabe porque podés ir a la escuela y un día puede estar el aula calentita, pero después de las 10 de la mañana está caliente porque antes no, está totalmente fría y hay días que prácticamente no hay calefacción y en toda la escuela hace mucho frío. Los chicos llegan con frazadas y con camperas puestas, vienen chicos de lugares lejos, de barrios lejos, mojados, con nieve hasta la rodilla más o menos, y llegan al colegio y no pueden calentar su ropa, tienen que colgar la mochila y la campera en la silla y quedarse ahí mojados hasta que se van. Y después de la 1 cuando salen sigue lloviendo, sigue habiendo frío, viento y los chicos se enferman y no vienen. O sea, no son las condiciones. Nuestro curso es uno de los aulas más calentitos, pero lo vemos en otros cursos que la pasan feo realmente. Nosotros los invitamos a que pasen directamente al curso y que vean. Yo saqué fotos a los problemas edilicios y estuve 5 minutos adentro de una de las aulas que estaba la más podrida, la que pierde un montón de agua. Estás 5 minutos y no aguantás el frío. Directamente no hay solución, no se puede parchar con arreglar la calefacción nomás porque está todo podrido, todo roto, hay goteras, el viento pega directamente del lago, o sea, no es que el edificio no está hecho para eso, para ese lugar, y necesitamos que lo solucionen. Los chicos no pueden estar así en esas condiciones. Pasamos a una información en el ámbito nacional. Se registran casos de muertes de hipotermia aquí en Argentina. Desde que comenzó el invierno en Argentina, se registran varios casos de muertes por hipotermia, algunos incluso a pocos metros de la casa de gobierno. Para algunos analistas, en cambio, las supuestas ausencias es una estrategia política. Compartimos el informe de Hispan TV. Es uno de los estadios de fútbol más grandes de Argentina, que en esta ocasión recibe a personas en situación de calle. Una oportunidad muy grata de parte del club River Plate para la gente que tiene o que esté imposibilitada de tener acceso a comida, a ropa, porque bueno, la situación invernal la está quejando. La ola de frío ya se ha cobrado varias víctimas fatales entre personas que no tienen hogar, incluso aquellas que viven a la intemperie, a metros de la Casa Rosada. Yo duermo a la intemperie y bueno, necesitaba algunas cosas y esto me sirvió. Y no podés conseguir trabajo y no hay. Mi hermano está en Estados Unidos y que se quede ahí y que no venga nunca más. Historias que se repiten como la pobreza extrema en cada rincón de Argentina. Había trabajo con la gente anterior que estaba
presidente y había trabajo, yo vivía, tenía trabajo y no tenía la necesidad de agarrar un carro, y ahora con Macri me bajó el trabajo y tuve que volver a las calles con un carrito, y la verdad que cuesta muchísimo, sí. Una noche gélida, pero cálida en solidaridad, que los argentinos asumen ante la ausencia del Estado. Hemos traído lo que hemos podido para ayudar ante la ausencia del Estado, que bueno, debería dar respuesta a todas estas problemáticas. Para algunos analistas, en cambio, la supuesta ausencia es una estrategia política. Algunos hablan de Estado ausente. Yo digo, no se equivoquen. Es un Estado presente para desguazar administrativamente los procesos regulatorios que hacen al conjunto de intereses de los argentinos. Entonces, la privatización, el lucro, la desarticulación de los sistemas solidarios es lo que marca este camino de estos supuestos cambios que no dejan de ser un maquillaje trágico de un sainete conocido. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. Comenzaron las nevadas internacionales de teatro. Este miércoles comenzó la 6ª edición del festival aquí en la localidad. Hasta el domingo podrán verse 11 obras de la región. Los intercambios con las localidades chilenas vecinas comenzaron allá por el año 2005 y 9 años después nacieron las Nevadas Internacionales de Teatro de Bariloche, que presentan obras ahora, en este momento, una nueva edición del 10 al 14 de julio. La entrada es a la gorra. Nosotros hemos podido viajar a Chile a los festivales internacionales de teatro que ya cumplen 30 años. En lo particular, perdonen la autorreferencia, es en la 4ª oportunidad que yo voy a ir. En esta oportunidad voy con Salomé de Chacra, una obra de Mauricio Cartún, con Flavia Montelo, Lucas y con Vicky Pariani. Bueno, entonces estamos muy contentos de este intercambio, pero sabemos que es un fruto de la militancia, de la resistencia y de la postura ideológica en la vida frente a lo que significa la cultura, y dentro de la cultura el teatro, con nuestra postura donde mostramos los distintos personajes y las distintas aristas, a veces lacerantes y otras veces con una ternura y con una poética que nos trasladan a situaciones casi ideales, y después regresamos a la cotidianidad. Bueno, comienza en el día de hoy y terminan el día 14. Van a tener una diversidad de espectáculos de la región, de Buenos Aires, de Córdoba, y muchas obras de aquí, de Bariloche. Sí, los escenarios en la Biblioteca Sarmiento, nuestra sala tradicional, digamos, Araucanía. Aquí en este lugar que estamos, Celina, y nuestra escuela de arte La Llave, que es maravillosa. A mí me encanta lo que sucede ahí en la escuela de arte La Llave, ese hall que tiene y ese calor humano que hay. Esos son los 4 espacios. Las entradas van a ser a la gorra, y digamos, para asegurarse de alguna manera se va a habilitar que uno pueda reservar su localidad ahí 1 hora antes en cada lugar. Totalmente, esa es la actitud militante de los organizadores del teatro, más allá de que también uno tiene que estar atento a lo que sucede, y lo que sucede es que estamos todos en la lona, y entonces para que podamos tener 4 o 5 días de teatro, bueno, se trata de que tengan un acceso, y esto se hace a la gorra, para que además nadie se avergüence, digamos, ¿no? Y pueda ir y pueda poner lo que puede poner. Bueno, está una de las obras locales, es Celular, que es un unipersonal que hace Juan Alari. Por el otro lado está el grupo Baco, que hace Hamlet, Herencia de la Carne. Después viene desde Bolsón
una obra preciosa que hace un compañero de teatro, que no me acuerdo ahora cómo se llama la obra, pero Hijo de Campo se llama. Y hay una variedad importante, inclusive hay una obra para niños, y hay teatro Lambé, que es para una persona que lo puede ver. O sea que hay una variedad importante de teatro. Sí, en cada sala va a haber programas, que yo en este momento tengo uno de ellos que ayudé a doblar. Y por el otro lado también en turismo va a estar la información y después en las redes, ¿no es cierto? Sí, totalmente, de esa manera se lo encuentran. Y en Facebook va a estar también, sí, y en Instagram también. Sí, nos encuentra movilizados, diría, hasta sin llegar a estar enojado, porque no conviene estar enojado, sobre todo conviene tener calma, pero podríamos decir irritado, porque no tenemos de parte del Estado, digamos, y eso es lo que nosotros tenemos que insistir, que el Estado tenga una política como corresponde. Digamos, nosotros en Bariloche no tenemos un teatro público. No lo tenemos. Tampoco tenemos una cultura, en parte de la municipalidad, es una subsecretaría y que verdaderamente tendría que tener otro rango más importante. Hay muchas cosas. Yo considero que Bariloche es una ciudad con tremendas desigualdades sociales. Entonces a veces parece hasta frívolo reclamar un espacio de teatro, pero no, el edificio es lo que nos cobija, es como la cocina en la casa de uno, es donde se van preparando, si se me permite la metáfora, se va preparando la comida para que después la gente pueda disfrutar. En este caso la cultura es como una comida que nos pone en otro lugar. En algunos casos es un paréntesis en la cotidianidad, pero que nos hace reflexionar, a veces rechazando lo que nos están mostrando y otras veces elogiando lo que nos están mostrando. Totalmente, nosotros inclusive vamos a encargarnos, además de mostrar el espectáculo, también de manifestar lo que nosotros pensamos frente a lo que tiene que ser la cultura en general en el país y en Bariloche en particular. La invitación es para toda la comunidad. Para toda la comunidad, del día 10 al 14 tenemos teatro todos los días, inclusive más de una función por día. Les recordamos entonces que comenzaron estas obras del 10 hasta el 14 de julio. Nos vamos a la primera pausa aquí en el informativo y luego regresamos con más información de lo que ocurre aquí en la localidad. Inicio de espacio publicitario. Astronauta. Científica. A mí me gustaría ser apicultor. Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio. Unos anteojos para hacer experimentos y un guardapolvo. Un traje especial para que no me piquen las abejas. Igual, yo no le tengo miedo a las abejas. Hoy, mañana y siempre. Prevenir es un trabajo de todos los días. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes, desde la precordillera a la estepa patagónica. Somos rastreadores, buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña.
La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Facundo es profesor de educación física y escalador. Vive en Bariloche. Hace mucho tiempo que los mapuches conocen y cuidan estas montañas. Ellos no son terroristas. Fin de espacio publicitario. Estamos de regreso con más información aquí en Muley Zungu. El intendente recibió a trabajadores del Sanatorio del Sol. Fue este miércoles 10. El intendente de Bariloche, Gustavo Genuso, recibió en la municipalidad a los empleados del Sanatorio del Sol para avanzar gestiones que permitan destrabar el conflicto que allí ocurre. El mandatario municipal estaba oficiando de intermediario con la provincia. En el encuentro se estableció la entrega de 60 bonos de 1.000 pesos cada uno, otorgados desde el área municipal de desarrollo social para las familias afectadas ante la falta de cobro de sus salarios. Bueno, mantuvimos una reunión con el intendente en la cual fuimos recibidos con una buena intención por parte de ellos de tratar de colaborar, ¿sí?, en esta problemática que viene arrastrando el Sol. Él está en contacto con Ditela para tratar de agilizar el tema del pago de IPROS. Estamos hablando de enero, febrero, abril y mayo. Eso suma un total de 6.800.000. Se está gestionando para tratar de destrabar eso y que se pueda agilizar para que los trabajadores puedan cobrar sus sueldos. El otro tema que se trató ahí es el tema de la fiduciaria. Hay documentaciones donde la empresa no ha presentado a la fiduciaria los balances correspondientes a 2016-2017 que le estaban pidiendo, y entonces mínimamente por parte de la fiduciaria se trabó todo ese avance del préstamo de los 10 millones, hablamos. Ahí tienen que firmar un documento, ¿sí?, porque la parte del directorio, en este caso Miguel Robinson, no puede firmar, ¿sí?, el nombre del directorio, pero sí puede delingar la responsabilidad hacia un médico. De todo ese tema se habló hoy. Hay que tratar de dilucidarlo en una documentación, que ahí se van a encargar los abogados, un escribano, donde él dé un poder al médico que él diga, ¿sí?, para que pueda firmar en la prestadora, en la fiduciaria en este caso, la responsabilidad empresarial sobre el crédito. De los 10 millones hablamos. ¿Algún otro compromiso por parte del municipio hubo con los trabajadores del Sanatorio del Sol? El municipio quedó muy en claro de que ellos van a tratar de agilizar todo el tema político, provincial y local para tratar de destrabar el tema IPROS, ¿sí?, que es la deuda que mantiene supuestamente enero, febrero, abril y mayo. Faltaron documentaciones que llegaron tarde, parece, a Viedma, por la nevada esta que hemos tenido. Entonces esa documentación está llegando, creo que hoy estaría ya en Viedma esa documentación, y obviamente ahí se buscará con el trámite de Ditela, ¿sí?, para que agilice ese tema. ¿Puede ser que haya también habido vales entregados a los trabajadores? Justamente eso te iba a comentar después de que terminamos el tema empresarial. Un gesto por parte de la municipalidad en donde solidariamente Desarrollo Social, por parte de la municipalidad, accedió a unos tickets de compra para 60 familias. Exactamente, que justamente lo estamos entregando hoy. ¿De cuánto es el monto de los tickets? El monto es para la compra de 1.000 pesos, que obviamente esto no subsana, ¿sí?, todo el deterioro
que han tenido estas familias durante todos estos meses, porque esto se viene arrastrando del año pasado, como bien todos sabemos, pero mínimamente es una ayuda, mínimamente donde el municipio accede con ese bono a ayudar a 60 familias. Justamente hoy me voy a reunir nuevamente con Gustavo a ver qué posibilidades hay de poder acceder al resto de los trabajadores, que ahora somos más, se han sumado 100 más. ¿Sí? Entonces, la cantidad de trabajadores, ¿a cuánto ascendería ahora? Y mirá, justamente estamos hablando hoy, en realidad, de las 185 familias. No de 60, sino de 185. 60 tickets de hoy se están entregando hoy, que se tramitó por medio de desarrollo social del municipio. Bueno, Atilio, el problema aquí a resolver serían las firmas, ¿no?, por parte de algunos integrantes del directorio del Sanatorio del Sol, que permitiría aportes de provincia para poder pagar sueldos. Eso es por lo menos lo que se plantea. ¿Qué hay de cierto? Manteniendo una reunión con el doctor Negri, ¿sí?, en la cual participó la administración, participó un trabajador del Sanatorio del Sol que me acompañó a mí para que esté presente en esa reunión, donde él dice de que si se llega a formular, ¿sí?, la documentación como corresponde, él como presidente firmaba ese crédito para poder acceder al pago de los trabajadores, de la fiduciaria hablamos. Habría que reformular unos escritos, ¿sí?, que él lo pedía para que se reformule ese documento, donde al Sanatorio del Sol mensualmente le entra 1.700.000 del IPROS, 500.000 irían a la fiduciaria, que lo derivaría IPROS, y 1.200.000 al Sanatorio del Sol, por el servicio prestado al IPROS. Si eso se plasma en el documento, el doctor Negri aceptaba firmar tranquilamente sin la presencia del resto del directorio, que hasta ahora están ausentes. Esa fue la última conversación que lo hemos tenido con el doctor Negri hace 2 días atrás. Esa voluntad y, digamos, por parte del directorio para poder otorgar este desembolso que beneficiaría a los trabajadores para pagar salarios. Exactamente, ahí quedarían en cero la deuda completa que se arrastra del 2018 a la fecha de hoy, con todos los trabajadores, por medio de ese crédito. Él mostró buena voluntad. Ahora lo que necesitamos es que ese documento sea reformulado y que las partes firmen y que figuren en el papel donde IPRO se compromete a derivar 500.000 a la prestadora y 1.200.000 al Sanatorio del Sol, que eso es la sumatoria de 1.700.000. Siguen los problemas en la escuela secundaria rionegrina número 44 por la presencia de roedores, luego de la solicitud de la comunidad educativa de la escuela secundaria rionegrina número 44 del Ordi y 2 de agosto por la presencia de roedores. Finalmente, Educación dispuso las tareas de desratización en el edificio durante el fin de semana largo. Gabriela Ojeda, directora del establecimiento, que funciona en el turno mañana, indicó que se ha finalizado con el trabajo para que el secundario pueda volver a retomar las clases normalmente en las jornadas de este jueves 11, aunque aclaró que todavía quedan tareas por realizar. Hola, buen día. Sí, ayer vinimos con gente del Consejo de Educación y bueno, constatamos que el trabajo que ellos estuvieron realizando, ha hecho efecto, aparentemente. Así que no hubo ya presencia de roedores, no quedaron en la pegatina. Y lo bueno que hemos logrado también fue la limpieza del predio de la escuela, que aún continúa, falta que continúen trabajando, pero está muy bien. Han sacado el pastizal que había quedado desde el verano, sacaron sillas, todo mobiliario que había viejo, así que bien, están trabajando y estamos agradecidos y la escuela está mejor. También taparon agujeros en las paredes, así que bien, eso es lo que se ha hecho por ahora. ¿Hace cuántos días vienen trabajando? Porque continúan, ¿no?, las tareas. Las tareas van a continuar, va a venir ahora una cuadrilla de gente que trabaja en arreglos menores. Y sí, hay mucho para hacer, no es que está terminado, pero bueno, de a poco vamos a ir logrando que la escuela esté en mejores condiciones también. ¿Se puede asegurar que mañana se reinicien las clases? Sí,
Hoy no tuvimos clases por el paro de porteros, pero la escuela estaba en condiciones de abrir las puertas y que los alumnos puedan ingresar, así que mañana también. A partir de mañana, bueno, nos quedan 2 días para el receso escolar, así que suponemos también que luego a la vuelta del receso se haya hecho el trabajo que falta. Bueno, ¿generó preocupación el hecho que aparecieran ratas aquí en el colegio? Sí, la verdad es que sí, fue preocupante porque aparte tuvimos bastante tiempo los bichos dando vueltas por la escuela. ¿Sí? Encontramos varias veces la caca, el excremento de las ratas y en lugares donde se trabajaba constantemente, como es en los libros de temas de los preceptores. Y bueno, ahora veremos qué es lo que pasa. Pero sí, hubo preocupación, sabemos de las enfermedades que traen, sabemos que también estamos en una zona de riesgo, así que, bueno, se logró que por lo menos pudiesen limpiar el predio. Bueno, teniendo en cuenta los antecedentes, ¿no?, de que ya había presencia de roedores semanas anteriores, ¿por qué se tardó tanto, ¿no?, en comenzar estas tareas y estos trabajos? Y eso es lo que no sabemos. Las notas se han hecho, el pedido de parte de las 2 escuelas, porque acá compartimos 2 edificios, los chicos también hicieron su reclamo. Yo lo que siento es que, bueno, a veces las escuelas no se arreglan en el tiempo que debieran hacerse, entonces, bueno, después llega un momento que el cúmulo de cosas que no se hacen, llegamos a esta situación, lamentablemente. ¿Cuántos chicos asisten a la escuela, tanto en turno mañana y tarde? En turno mañana 329 alumnos y los docentes. En turno tarde un poquito menos porque ellos tienen menos cursos que ocupan, pero no sé exactamente la cantidad del turno tarde, pero sí a la mañana 329 alumnos más 46 docentes. Bueno, entonces confirmamos que las clases se inician en la jornada de mañana, jueves 11, pero las tareas también pueden continuar. Sí, exactamente. Mañana jueves 11 estamos en condiciones de retornar a las actividades habituales y la limpieza continuará también durante el receso escolar. Así que eso, muchas gracias. Con respecto a esta situación, el secretario general de UNTER Bariloche, Edgardo Estraín, por la presencia de roedores en la escuela secundaria rionegrina número 44, planteó que por tareas parciales como desmalezamiento sin retirar generan las condiciones propicias para la presencia de estos roedores. Estraín indicó que desde el gremio docente vienen solicitando a Educación que realice las obras en tiempo y forma. Detalló otros inconvenientes en otras escuelas y se espera que el receso invernal pueda servir para los trabajos de reparación. Vamos a aprovechar también para hacer una consulta a Edgardo Estraín, secretario general de UNTER seccional Bariloche, acerca de estas tareas y estos trabajos que han venido también de alguna manera acompañando ustedes como gremio a los maestros, a los directivos, para que se pueda desratizar, ¿no?, el edificio. Sí, por ahí plantearte que lamentamos que el Consejo tenga que actuar únicamente cuando la comunidad protesta o genera una cuestión como la que se generó acá en las 2 SRN. Eso es lo que lamentamos, porque lamentablemente muchas de las tareas que se hicieron se podrían haber hecho anteriormente, especialmente durante la época de vacaciones, que es el momento que no tenemos ningún niño, niña o adolescente en las escuelas, que es tapar todos los agujeros que había hacia el exterior, que fueron la entrada de los roedores. Si no hubieran estado esos agujeros, posiblemente no hubiéramos tenido esta problemática. Y eso lo tiene que hacer el Consejo en la época que no hay adolescentes o no hay niños y niñas en nuestros establecimientos. Ese tendría que ser el mantenimiento fundamental que el Consejo tendría que hacer en todas las escuelas de San Carlos de Bariloche, no solo en estas 2 escuelas. Y después otras cuestiones más que se hicieron, que también se tendrían que haber hecho durante las vacaciones, que era el desmalezamiento, la limpieza de lo que uno desmaleza, porque lamentablemente por ahí se hizo el desmalezamiento durante el verano, pero se dejó el pasto tirado y amontonado en un lugar, y eso es un foco de nido para los roedores, en este caso puntual. ¿Sí? Entonces lo que nosotros
nosotros decimos es que el Consejo se tiene que poner a trabajar en el mantenimiento de la escuela en los momentos adecuados, que es cuando no hay niños ni niñas ni adolescentes dentro de los establecimientos. Y lo mismo podemos decir con otros establecimientos que estamos teniendo problemas, como por ejemplo el Industrial 28, que lamentablemente no tiene edificio y que los talleres se está trabajando en una situación muy poco digna, con un riesgo tanto para los adolescentes como para los trabajadores de la educación que están trabajando en ese lugar. Se está trabajando sin servicios generales, o sea que no se limpian los baños y lo tienen que hacer los propios trabajadores de la educación, que no es su responsabilidad hacerlo. También podemos hablar del Laboral 6, que también está trabajando en un edificio inadecuado para los niños y niñas que alberga esa institución. Y por ejemplo hoy también tenemos que hablar de la calefacción del 37 y 46, que justamente los centros de estudiantes, tanto de los dos SRN como del CENS nocturno que hay en el mismo edificio, hoy se van a manifestar en la delegación a la 1:30. Justamente estamos convocando a todos los docentes que puedan, porque obviamente están trabajando la mayoría, pero los que puedan acompañar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, que lo hagan, porque bueno, ellos van a manifestar su preocupación de la calefacción de dicho edificio. Bueno, Edgardo, ahora se viene el receso de invierno, sería el momento propicio, ¿no?, para avanzar en este tipo de tareas y trabajo pendiente, ¿no? Teóricamente es la promesa que se ha hecho en forma verbal en algunas de las otras instituciones que te nombré. Tendría que ser así como lo decís vos, porque tenemos 2 semanas completas, sin niños, sin niñas, sin adolescentes que nos puedan complicar la situación, entonces que se podría avanzar fuertemente en el mantenimiento de muchas de las escuelas. Esperemos que el Consejo lo haya hecho el relevamiento necesario para que durante estas 2 semanas se pongan a punto la mayoría de las escuelas. Nos vamos del otro lado del Gualmapu. Mapuches defienden espacio ceremonial de proyección inmobiliario. Comunidades mapuche de los Chayupén en Licanray reclaman un espacio ceremonial que es parte del Tren Tren, el Cerro Sagrado, Pichu Pulli, donde se está instalando un proyecto inmobiliario que afecta la cultura, espiritualidad y biodiversidad existente en el lugar. Parte a su vez del gran territorio de Rucapillán, Volcán Villarrica y el Trarilafken, el lago Calafken. Estamos en el cerro Tren Tren. Este cerro está ubicado en el sector oriental de Licanray, a 2 kilómetros más o menos. Arriba, este cerro es un cerro sagrado para nosotros los mapuches. Está asociado al Rucapillán, que es el volcán de Villarrica, el lago Calafquén o Trarilafquén, como decían antiguamente los viejos. Este cerro hoy día está sufriendo, como el Rucapillán y el lago, una serie de amenazas, y ya se han asentado parte de la amenaza. Están viviendo en el cerro arriba, están afectando la flora y fauna, pero lo más grave es que están afectando hoy día un espacio ceremonial que nosotros antiguamente, los abuelos, nuestros antepasados, subían a la planicie, hacían ceremonia toda vez que se acercaba alguna cosa catastrófica para la nación mapuche, subían la gente a este cerro, al Tren Tren. Sí, todavía vemos mapuches que entramos al Guillatún, tenemos que reclamar este espacio, Entonces, ¿cuál sería nuestro deber si no reclamamos, no reivindicamos este espacio como mapuche? Puntualmente este espacio que estamos reclamando es la parte como lugar destinado exclusivamente a la parte de hacer nuestras oraciones, como se dice en castellano, es un ashkentúe, un mirador. Tiene aquí, como ustedes verán, tiene amplio espectro para mirar para todos los lados. Y hay un empresario, la Marjab, lo tiene en venta, según dice que ya no vamos a poder entrar más, según dicen. Pero nosotros, nuestra lucha es que ese espacio quede siempre liberado. Nadie puede ser dueño de la tierra, del agua, del aire, porque nosotros somos parte de la tierra. Y quiero apelar a la humanidad, a la gente no mapuche que también vive acá en estos sectores, que pueda también pensar en este cerro, porque este cerro surte agua a Licanray entero. El tema del agua.
tenga creencia o no tenga creencia mapuche, esto es un reservorio de agua. Aparte del volcán Villarrica, que es el principal surtidor de agua. Oraciones mapuche allá, de aquí se iba 1 o 2 días de caballo dentro y esas lagunas nosotros somos testigos. Este cerro comúnmente se conoce como Chayupén, pero este cerro se llama Putiupulli. Putiupulli. Chayupén es uno de los tantos lof, porque hay una serie de lof. Lof son los espacios puntuales que tenían las familias antiguamente. Por lo tanto, nuestra significación hoy día, como estamos reestructurando nuestro mundo, este cerro es parte de la reestructuración y es nuestro derecho. No tiene que pasar por una legalidad, esto es un derecho innato, sagrado. Y por eso nosotros reclamamos hoy día que se nos permita ejercer nuestra espiritualidad como toda la iglesia hoy día se le permite. Bueno, también nosotros. Este cerro siempre ha sido nuestro templo, entre comillas. Y hoy día está amenazado, está seriamente amenazado. Agradecemos el informe que nos envió Arquimun, Cine y Comunicación Mapuche. Pasamos a otra información que tiene que ver con la Compañía de Teatros de Chile en la Nevada Internacional de Teatro. La compañía franco-hispano-chilena de La Mona Ilustre, Los peces no vuelan, las cosas también tienen mamá, presentan su última creación, Juan Salvador Tramoya. Será la primera función de las 6ª Nevadas Internacionales de Teatro en Bariloche. En este nuevo trabajo, el grupo se adentra en clave de comedia en el imaginario de un personaje tramoya, cuyo cotidiano es limpiar un camarín de teatro. Juan Salvador Tramoya presenta la aparente rutina de un personaje con la simple y única tarea de ordenar cosas, pero absurdos e insospechados, haciendo que nos adentremos en lo que él realmente es, un ser humano valioso e inimitable. Continuando un poco más con relación a las 6ª Nevadas Internacionales de Teatro, vamos a hablar en esta oportunidad con Diego Hinojosa, que es parte de la compañía de teatro La Mona Ilustre de Santiago de Chile. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Todo bien, queríamos conocer un poco la participación de ustedes aquí en estas 6ª Nevadas Internacionales de Teatro. Muy bien, nosotros nos presentamos hoy con la obra Juan Salvador Tramoya en la Biblioteca Sarmiento a las 21 horas, a la gorra. Este espectáculo es un unipersonal de clown gestual, de clown de teatro gestual, que solamente tiene 30 palabras y yo ocupo un micrófono y hago todos los sonidos incidentales, atmosféricos del espectáculo. Entonces es una propuesta bien entretenida, es una propuesta muy chaplinesca, es muy tragicómica la obra, es para reír y si me sale bien, para llorar también. Entonces invitarlas a que vayan a verlo porque van a pasar un muy buen momento con el espectáculo. Yo lo paso increíble, así que espero poder transmitir eso hacia la gente también. Bueno, ¿cómo se da la participación de la compañía La Mona Ilustre en este tipo de espectáculos internacionales? ¿Cómo se da? ¿Cómo llegamos aquí, tu pregunta? Mira, la verdad, yo no soy muy productor, entonces me imagino que nosotros postulamos, se postuló al festival que queda en Puerto Montt, que son los temporales teatrales, y de ahí, afortunadamente, como existe esta hermosa asociación que tiene entre Bariloche y las nevadas y los temporales, yo creo que por eso pudimos estar aquí, así que nada más que agradecer esta unión que se generó entre Puerto Montt y Bariloche, porque así compañías tanto de allá, de Chile, como tanto de aquí de Argentina, podemos cruzar más fácilmente y compartir más entre estos países. Así que yo creo que estamos aquí por eso, en verdad no me atrevería a responder más profundamente, pero eso.
¿La primera vez que vienen a Bariloche? Sí, la primera vez, estamos felices. Ayer estuvimos caminando un ratito por aquí, encontramos que es maravilloso, muy bonito. Así que con ganas de volver y ojalá volver al festival con los otros espectáculos que tenemos también, que con la compañía tenemos 7 espectáculos. Así que ojalá poder volver. Bueno, la compañía, ¿hace cuánto tiempo está y cuántas personas lo integran actualmente? La compañía está cumpliendo este año 11 años. Y la compañía, ¿cuántos somos? Lo que pasa es que es una pregunta rara porque el grupo somos 5 personas, los que proyectamos, los que hablamos, los que nos reunimos todos los días, y luego hay más personas que son parte de los elencos y tal. Entonces, no sé si quieres esperarme y puedo contar ahora, pero yo creo que somos unos 11, 12 personas que estamos satelitando la compañía. Bueno, y el teatro en Chile, ¿qué se puede decir? ¿Cómo está? ¿Cuál es la vitalidad que tiene? Mira, de mi experiencia, encuentro que el teatro en Chile está creciendo un montón. Encuentro que está como muy efervescente. Desde que nosotros comenzamos con la compañía, siento que había un cambio muy positivo en términos incluso de espacios para generar el teatro, y en términos de compañías también están saliendo muchas compañías muy interesantes que hacen teatro muy bueno, muy popular también, que la gente está entendiendo, que quizá un poco es fuerte decirlo, pero bueno, nosotros como compañía nos preocupamos de que nuestros espectáculos la gente los entienda, que sean un teatro popular y ojalá de calidad. Entonces poder llevar teatro popular de calidad a todos los lugares posibles. Y encuentro que eso está sucediendo más en Chile también. O sea, por lo menos de las compañías amigas que tenemos, que está subiendo el nivel, hay un alto nivel de teatro. Y eso hace que las compañías nos vayamos nivelando, que vayamos mejorando nuestras capacidades y vayamos todos mejorando. Entonces yo creo que hemos ido mejorando todos. Así que en ese sentido, viva la competencia. Bueno, Diego, muchas gracias. Y recordarnos entonces la participación de la compañía La Mona Ilustre de Santiago de Chile aquí en estas nevadas teatrales. Muchísimas gracias. Nos esperamos hoy a las 21 horas con Juan Salvador Tramoya en la Biblioteca Sarmiento. Es a la gorra. Van a ir a reír mucho. Van a ver algo súper novedoso. Y espero que me salga bien. Así que nos vemos ahí a las 21 horas. Lo van a pasar muy bien. Juan Salvador Tramoya. Fele y Pulamuen, nos vamos a la última pausa aquí en el informativo y regresamos con un poquito más de información. Inicio de espacio publicitario. Astronauta. Científica. A mí me gustaría ser apicultor. Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio. Unos anteojos para hacer experimentos y un guardapolvo. Un traje especial para que no me piquen las abejas. Igual, yo no le tengo miedo a las abejas. Hoy, mañana y siempre. Prevenir es un trabajo de todos los días. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes, desde la precordillera a la estepa patagónica. Somos rastreadores, buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña.
La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Facundo es profesor de educación física y escalador. Vive en Bariloche. Hace mucho tiempo que los mapuches conocen y cuidan estas montañas. Ellos no son terroristas. Fin de espacio publicitario. El sindicato y la empresa Mibus fueron convocados a una reunión conciliatoria agendada para el jueves 11 por la mañana. Los trabajadores adelantaron que si la negociación no es positiva, comenzarán un paro de 14 horas. Cabe recordar que desde la entidad a nivel nacional está previsto un paro nacional para el día viernes, luego de la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación, que interpuso una conciliación obligatoria el mes pasado. Se podrá continuar con el paro el día lunes próximo por tiempo indeterminado. Y Arlori, hasta ahora el municipio ha dicho que está manteniendo la prestación del servicio con los aportes de 6 millones que ha realizado, han sumado ya 30 millones de aportes realizados. ¿Esta es la situación real? O sea, ¿depende para que el servicio se siga prestando de ese dinero hoy la empresa? Hay dos cuestiones acá. Esto no quiero que se malinterprete, ¿no? Pero no hay mejor verdad que la realidad, digo yo. El municipio hoy está poniendo eso porque si no ni se puede pagar los salarios, porque no se llega. También hemos visto nosotros que podemos tener acceso a las planillas del SUBE y todo. Hubo una merma en el pasajero transportado, quiere decir de que hay menos recaudación. Ha aumentado el combustible, ha aumentado muchas cosas, los salarios nuestros, entonces si no se aporta eso, que creo que el municipio hoy lo está haciendo, por lo que nos han hecho saber a nosotros, de que lo están haciendo para mantener y no poder aumentar una tarifa hoy, que sería catastrófica aumentar una tarifa a un nivel que el usuario no lo va a poder pagar. Nosotros también nos ponemos en lugar del trabajador, que día a día tiene que poner. Pero bueno, acá es así, nosotros vamos a defender la fuente de trabajo de los trabajadores, el sistema de transporte urbano, porque la verdad que no, esto está pasando en toda la República Argentina, no está pasando acá. Mañana, a partir de las 0 horas, va a haber un paro general en la ciudad de Roca con la empresa local de ahí, porque tampoco se le ha pagado el salario ni el aguinaldo. Y como también tengo conocimiento que en Misiones tenemos el mismo problema y en Tucumán hace 4 días que están de paro por también no haber percibido los salarios. ¿Pero han tenido la posibilidad de hablar con el jefe de gabinete, con el intendente, con respecto a si han evaluado el tema del aumento del transporte que tiene Mibus? Eso es una facultad del Ejecutivo que tendrá que tomar la determinación, o aumentar la tarifa o conseguir algún recurso que sea a nivel nacional, provincial o municipal, para que esto no suceda. Ahora, lo que estamos viendo de que esto lo que se está haciendo es tratando de poner un parche para ir día a día solucionando y no le encontramos el resultado final para que esto se solucione de una vez por todas, porque no podemos vivir, los trabajadores nuestros no pueden vivir, como todos los trabajadores de Bariloche, no pueden vivir la incertidumbre todos los meses de que no puedan cobrar el salario o que no puedan viajar porque nosotros tenemos que tomar una medida de fuerza. Marcelo, como sindicato, cuando escuchan que, por ejemplo, el área metropolitana de Buenos Aires recibió el subsidio y el resto de las provincias del interior no? Bueno, ¿Ustedes han planteado esto sí, lo hemos planteado nosotros allá a nivel nacional, pero bueno, es una cosa muy simple. Es una estrategia que está usando el Estado Nacional porque ellos no quieren tener el problema en la Casa Rosada. Es muy difícil de que del interior podamos trasladarnos allá a hacer una protesta. Entonces ellos tienen que tener calmo todo eso allá, por eso ponen. Para que tengan una idea, significa, yo lo escuché ahí en la reunión de la Cámara de Empresarios,
amortizar el aumento del 20% más la cuota no remunerativa de todo el interior del país, desde junio a diciembre, 4.800 millones de pesos para todo el interior. Y hoy se está poniendo solamente para el AMBA, que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, 4.500 millones de pesos mensuales. Así que es abismal la diferencia que tenemos, por el cual lo que dice Nación, que se tiene que hacer cargo las provincias, el municipio, y si no, que aumente tarifa. Esa es la contestación que hemos escuchado de los referentes de la Secretaría de Transporte de Nación. Marcelo, se hablaba de que había paro y movilización. ¿En Bariloche va a haber movilización? Sí, nosotros tenemos programado para el día viernes hacer una movilización pacífica, que la estamos evaluando para ir al centro cívico y desconcentrar en el centro cívico para demostrar de que es una necesidad de todos los trabajadores. ¿A qué hora sería? La estamos evaluando ahí, pero va a ser mediada mañana para ir hasta el centro cívico. Continuando con la problemática que ocurre en el Sanatorio del Sol, desde el Sindicato de la Sanidad, ATSA, se explicó la situación en la que está el conflicto de los trabajadores del Sanatorio del Sol a más de 60 días de reclamo salarial. Se espera que el directorio del Sanatorio del Sol pueda resolver la situación fiduciaria para pagar los sueldos para los 185 trabajadores. Este miércoles, los empleados realizaron una asamblea para definir las próximas movilizaciones. Bueno, ¿cuánto tiempo más puede llevar esta situación? Porque entre una ida y vuelta de que pasa una cosa, pasa la otra, falta un compromiso, falta el otro, el tiempo pasa y se dilata todo. Mira, con esto ya llevamos más de 60 días. La idea es darle una pronta solución, ya sea administrativo, si el Estado puede obviar alguna gestión y que después se reformule o después se firmen las documentaciones correspondientes, para nosotros sería un gran alivio de que IPROS esté depositando los 6.800.000 que le debe por estos meses al sanatorio, y entonces ahí con eso se pagaría un mes nada más. Según la empresa, la semana que viene está pagando PAMI, pero creería que con lo del cobro de PAMI se estarían pagando los suministros y algo a los médicos, que también se les debe. Bueno, Atilio, ¿cómo continúa la situación teniendo en cuenta lo siguiente, ¿no? Más allá de esta situación puntual, se agrega, digamos, que estamos en temporada de invierno y que también hay más demanda, ¿no? Exactamente, hoy hay más demanda y la idea de nosotros es seguir apostándonos, así como venimos haciéndolo en la Ñireco. Hoy tenemos una asamblea para definir cómo van a ser las medidas a tomar por medio de asamblea, y bueno, seguiremos con esto hasta que alguien aparezca o se asome tratando de dar solución a 185 familias, que es lo que todos queremos acá en Bariloche, que la continuidad laboral continúe y que todos los trabajadores vuelvan a la normalidad. A todo esto, así como se ha hablado con la provincia, con las prestadoras, con los directivos, con los administrativos, muchas organizaciones se han acercado a solidarizarse, y la verdad que a todo esto le damos gracias por ese gran apoyo que han tenido hacia los trabajadores del Sanatorio del Sol. Como bien sabemos, el Sanatorio del Sol es histórico en nuestra ciudad, y ¿quién no se ha hecho atender en el Sanatorio del Sol? Y en eso hago hincapié que mis dos sobrinos nacieron en el Sanatorio del Sol, justamente, bueno, ahora están estudiando en Buenos Aires, pero creo que esta situación no debería pasar en nuestra querida ciudad, y si hay algo a solucionar y a mejorar, hagámoslo y pronto. Atilio, por último, ¿nos recuerda cuántas camas, aproximadamente, con cuántas camas cuenta el Sanatorio del Sol para la ciudad? El Sanatorio del Sol cuenta con 47 camas, ¿sí?, que deberían estar funcionando, y están funcionando, creo, ¿sí?, a pleno. Y bueno, nada, no es que se está desatendiendo, se está trabajando, se están cubriendo todos los lugares. Las prestadoras que se acercan de los afiliados correspondientes de cada obra social están siendo atendidos normalmente. En ningún momento se desatendió, los trabajadores están ahí y los pacientes están siendo atendidos. La idea es que siga esta continuidad y que se solucione el problema ya.
Bueno, y lo importante es la continuidad del sanatorio, teniendo en cuenta que estas camas no sobran aquí en Bariloche. Exactamente, bueno, la emergencia sanitaria ya del vamos sería un problema ante la ausencia de estas camas si esto desaparece. Pero la verdad que, bueno, no solamente desaparecerían las camas, sino que desaparecería 185 puestos de trabajo. Y, hablando mal y pronto, calcularle que son más de 500 bocas, ¿sí?, de familias enteras que están esperando la solución. Muy bien, Atilio, muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes por acercarse y que por este medio nuestra sociedad entera se entere de lo que está pasando. Y aquellos que quieran colaborar de alguna forma, pueden acercarse al gremio. Si hay algún gremio, compañero y amigo que quiera acercarse a solidarizar también, creo que esto nos compete a todos de nuestra sociedad. Y bueno, nada más que eso y agradecerles a todos. Cambiamos la información. Esta semana el Poder Ejecutivo envió a la legislatura rionegrina un proyecto de ley que busca la regularización de actividades de la industria audiovisual, así como también generar un fondo específico para impulsar y fortalecer el movimiento. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Cultura Provincial. El proyecto de ley contempla la creación de un programa de fomento audiovisual con el fin de financiar la producción, la promoción y la difusión de las actividades audiovisual realizada en el territorio provincial. Seguimos trabajando con toda la comunidad y obviamente con todos nuestros asesores para poder llegar a un proyecto que abarque a todos los sectores y que permita que Río Negro tenga una herramienta legal para que todas las producciones locales o interprovinciales o internacionales que puedan realizarse en la provincia tengan ventajas, y eso va a transformar obviamente a nuestra provincia en un polo audiovisual que obviamente va a traer nuevas inversiones y para nosotros es muy importante. ¿Cuáles son los principales ejes de este proyecto? Se crea un consejo asesor que va a estar representado por diferentes entidades, por todos los sectores, las asociaciones de técnicos, las asociaciones que tienen que ver justamente con todo el movimiento audiovisual y también se crea un fondo específico que va a permitir tener un presupuesto acorde y que obviamente va a ser un atractivo para que aquellos que deseen producir en Río Negro tengan un interés mayor aún. Un proyecto consensuado. Es un proyecto que ya está consensuado, por supuesto, que se ha venido trabajando desde el principio de esta gestión, que se han charlado muchas veces, que hemos tenido ya varios anteproyectos presentados y obviamente cuenta, por supuesto, con el apoyo del gobernador, sale con acuerdo de ministros, con el apoyo de la gobernadora electa, Arabela Carrera. Es un trabajo donde ha intervenido muchísima gente y que obviamente nos da una tranquilidad de saber que tenemos un proyecto que representa a todos los rionegrinos y que va a dar muchas ventajas para el sector. Varias son las propuestas que se presentarán en la 6ª edición de las Nevadas Internacionales de Teatro aquí en la localidad. Un poco más de esta semana, el arte dramático se hará presente en Bariloche una vez más. Este 10 de julio se iniciaron esta 6ª edición de Nevadas Internacionales de Teatro, acontecimientos que propician la llegada a esta ciudad de elencos de otros orígenes, en diálogo con teatreros y teatreras locales. Desde la organización del evento cultural señalaron que en esta ocasión serán de la partida grupos de Córdoba, Buenos Aires, Villa Regina, Santiago, Puerto Montt, Chile y Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Bien, vamos a hablar en esta oportunidad Virginia Feder y también con Caro de la compañía teatral Baco. Porque bueno, queremos detalles acerca de estas 6ª Nevadas Internacionales de Teatro aquí en Bariloche. Bien, muchas gracias. Nada, felices, contentos de una nueva edición que costó mucho.
mucho esfuerzo, sobre todo por ciertas políticas culturales, digamos, faltas de recursos. En un momento pensamos en la posibilidad de no hacerlo, pero decidimos finalmente poner todo de nosotros, así que nada, solo agradecidos y contentos de poder dar a luz esta nueva edición, que como cada año sucede hermanada a lo que es los temporales internacionales de teatro de Puerto Montt, así que bueno, nada, eso, contentos. Bueno, ¿cuál es la característica o la impronta para esta edición? De todo lo que tenga que ver con la organización. Sí, ella es más de un grupo de acá. Las características, en realidad, como cada año, lo que hicimos fue convocar grupos tratando de tener una propuesta variada en cuanto a la cantidad de actores, a la estética de las obras y también incluso al público, y potenciamos un poco lo que son los espectáculos locales, tratando de dar un poco más de lugar a la programación. Este año vienen grupos de Córdoba, Buenos Aires, Bolivia, Alto Valle, me estoy yendo de país a país, Alto Valle de Río Negro, y por Chile, Santiago y Puerto Montt. Y las obras, ¿por qué no sé, temáticas abarcan o qué? Mira, la verdad que bastante variadas, digamos, cada obra tiene su particularidad, algunas son comedias, algunas son tragedias, otras son como versión de clásicos, como el caso de Hamlet. Hay para niños hay una sola obra que va a ser el viernes 2 a las 3 de la tarde, y la modalidad que seguimos apostando a eso es que sea la gorra, o sea, con ganas de que la sala se llene. O sea, eso no significa que es gratuito, porque también dependemos de los aportes, pero sí la posibilidad de que el que tenga o no tenga, o el que tenga más o el que tenga menos, pueda ser parte del festival y participar de todas las obras posibles. Comienzan este miércoles 10. Exacto, hoy mismo a las 21 horas en la Biblioteca Sarmiento, que es la sede base de nuestras nevadas. Mañana continúa con 2 obras más, El ahogado de nadie de Puerto Montt y Celular. No voy a decir toda la programación, porque me la sé, pero me voy a trabajar. Pero la base es la Biblioteca Sarmiento, Araucanía, La Llave y Celina. Así que todos invitados. Además vamos a tener una fiesta de cierre el sábado 13 y vamos a contar con la presencia, digamos, de algunos personajes locales para festejar entre todas estas nuevas nevadas. Bueno, vemos que la programación está llena de propuestas. Por ahí la gente de la comunidad que quiera acceder a los espectáculos, días y horarios en las redes sociales, ¿dónde puede dirigirse? Es verdad. Tenemos en Instagram nevadas.teatrales y en Facebook Nevadas Teatrales. Así que nada, todos invitados a consultar la programación, que es más que interesante y de muy buena calidad. Así que vengan al teatro. Bueno, nosotros, yo represento a la compañía Baco de Bariloche. Estamos con Hamlet, Herencia de la Carne, que es un clásico de Shakespeare. Es una obra que es un deleite visualmente, estéticamente, así que están todos invitados. Es el viernes a las 9:30 en la Biblioteca Sarmiento. Bueno, no sé qué más te puedo decir, eso, están todos invitados, es a la gorra, no hay excusa, acompáñennos, somos de acá de Bariloche y está re bueno que nos juntemos también con Chile, con Bolivia y nada, necesitamos que estén ahí, que nos acompañen. Bueno, como compañía Baco, ¿hace cuánto tiempo están y cuántas personas lo integran? La compañía cumple 4 años, cumplió hace poquito, yo estoy hace 2, lo integran, creo que somos 10, no recuerdo bien, entre actores y bueno, gente que se encarga de la comunicación y todo eso. Sí, 10 más o menos. Bien, ¿y qué relevancia tiene para ustedes participar de este tipo de encuentros aquí en la ciudad? Y participar para Baco es importante siempre, no importa por ahí tanto en qué contexto, sino estar presente siempre a través del teatro, de nuestra poética, de lo que hacemos. Siempre está bueno compartir, más allá de... Y nada, felices de estar en los festivales, las nevadas teatrales, ¿no? Hace unos días llegamos del Encuentro Regional Estepario, donde también fuimos invitados, así que nada, siempre es un agrado para nosotros participar y que nos vayan a ver y que nada, que se reúne la gente del teatro, ¿no? Que estemos todos juntos.
Bueno, ¿qué tipo de géneros hacen dentro de la actuación, del teatro, arriba del escenario? Esta es la segunda producción de Baco y nada, esta es una tragedia. Nosotros tenemos nuestras obras por ahí tienen como un tinte muy particular porque nosotros entrenamos con 2 líneas que son la de Grotowski de entrenamiento físico y también de Tadashi Suzuki, que es un entrenamiento japonés. Entonces es como un tipo de teatro muy estético, muy preciso, nada, muy, muy agradable de ver. Claro, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y los esperamos. Pelei Pulamuen, hemos llegado al final de nuestra programación. Agradecemos a todos por su compañía. Memoria Pulamuen Capeu Cayar.